Muy buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de este fin de semana. Nuevamente reunidos, congregados en familia, cada uno en su casa. Espero que usted esté atento y dispuesto allá para recibir la palabra de Dios. Recordemos que no podemos dejar de congregarnos, no podemos perder el hábito de reunirnos. Así que le invito para que usted se disponga en estos momentos y juntos participemos de esta celebración. Bienvenidos. Es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Agradecemos tu fidelidad, Señor. Agradecemos tu fidelidad y tu permanencia en nuestras vidas. Pues gracias a tu misericordia, Señor, no hemos sido tentados con una tentación mayor a la que podamos soportar. En cambio, tú eres fiel y junto con la tentación viene de tu parte una salida. Agradecemos, Señor, porque en ti está nuestra fortaleza, Señor, porque conoces nuestras debilidades y aún así, Señor, nos amas. Aún así, Señor, decides entregarte e interceder a diario por nosotros ante Dios Padre. De ti viene la mayor fidelidad, de ti recibimos el mayor amor, de ti, Señor, viene nuestra fortaleza, pues nada ni nadie es tan fiel como tú. Nada ni nadie es tan fiel como tú, bendito Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre en esta noche, Señor. Pues en nuestra debilidad, Dios del cielo, tú te fortaleces. Glorificamos tu nombre.
decidimos creerte, pues fiel es quien nos ha hecho la promesa, Señor. En ti confiamos, en ti descansa nuestro corazón, pues no hay lugar más seguro, Señor, que tu corazón, que tu fidelidad, Señor. Saberte con nosotros hasta el fin de nuestros días es la más hermosa promesa. Dile tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, no hay nadie. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Incomparable es, no hay nadie. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Muy bien, amados hermanos, después de este tiempo de exaltación al Señor, ahora quiero invitarle para que se disponga a escuchar la palabra de Dios. Hoy nuevamente vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza de hace 8 días. Y recuerde que el tema del que estuvimos hablando hace 8 días fue de evidencias. Pues bien, hoy continuaremos con la segunda parte. Así que le invito para que siga atento, y si desea tomar nota o compartir lo que estamos enseñando, bien pueda hacerlo. Entonces, vamos a entrar en materia, y en esta ocasión vamos a recordar entonces lo que es evidencias. Porque cuando hablamos de evidencias tenemos que saber de qué vamos a tratar y por qué estamos hablando acerca de evidencias. Entonces, para iniciar, recordemos que la evidencia permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Por lo tanto, una evidencia es algo que es verdadero y que no puede negarse, porque hay pruebas indubitables, por decirlo así, que afirman que algo es real. Una evidencia también es una muestra verificada y certera obtenida en una investigación. Es decir, que aquello que afirmamos que es de X o Y manera es porque hay una demostración, hay una prueba para aseverar que eso es así. Evidenciar algo es una forma de demostrar, de hacer valer con hechos, testimonios o pruebas verdaderas lo que se está diciendo. Pues bien, ser cristiano es más que saludar con un Dios te bendiga o escuchar música cristiana. Eso es un cristiano, no es mucho más que eso. Recordemos que un verdadero creyente no es aquel que simplemente te saluda de X o Y manera, o porque reproduce música en su casa o en alguna ocasión música cristiana o gospel, como se denomina en otros escenarios. Un cristiano genuino se reconoce por sus frutos, porque hay evidencias reales, tangibles, que son propias de aquellos que son verdaderamente cristianos. Entonces, en esta ocasión analizaremos otras evidencias que comprueban o demuestran quién es un verdadero creyente. ¿Están listos entonces para escuchar? Y quiero mencionarle 3 evidencias en esta ocasión que demuestran que es un verdadero creyente. Y vamos a mirar a la luz de la palabra lo que es un cristiano genuino.
Recordemos el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice de la siguiente manera: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Atención a esto: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Cuando una persona ha sido salva, hay unos resultados, unas evidencias que demuestran que efectivamente esta persona ha sido salvo. A veces se ha creído que porque alguien repite una oración o asiste a X reunión, ya es salvo. Pues vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Y la primera evidencia es que obedece la palabra de Dios. Esa es la primera evidencia. Obedece la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta ocasión en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no es una carga difícil de llevar. Entonces, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo obedece sus mandamientos. Es lo que la palabra de Dios nos menciona y usted lo acaba de confirmar hace un momento. Entonces, una evidencia de un verdadero creyente en Jesús es que obedece la palabra, los mandamientos de Dios. Ahí es donde está la primera clave. ¿Cómo saber que alguien es un verdadero creyente? ¿Cuál es una evidencia de ellas? Pues a las 4 que mencionamos hace 8 días, le vamos a agregar una quinta, que es obedece la palabra de Dios. Así como lo oye. Solo quien le ha entregado su vida a Cristo se enfoca en agradar a Dios. ¿Y qué tiene que hacer una persona para agradar a Dios? Pues obedecer su palabra, así de simple. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. Eso está en la Biblia y lo vamos a corroborar en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Es muy claro. Toda persona que no ha nacido de nuevo, que no le ha entregado su vida verdaderamente al Señor, no puede agradarlo, no puede obedecer a Dios, porque no está en la condición de hacerlo, simplemente porque no ha nacido de nuevo. Para quienes han nacido entonces de nuevo, los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Por el contrario, se deleitan, les agrada, por decirlo así, obedecer al Señor, porque entienden a quién quieren agradar. El verdadero cristiano entonces vive una vida de victoria sobre el pecado, pues el Espíritu Santo le ha capacitado para vencer el pecado. ¿Por qué decimos eso? Porque la persona puede agradar a Dios. En nuestra humanidad no es posible hacerlo. Cualquier persona que se proponga agradar al Señor sin la ayuda del Espíritu Santo le es imposible. No puede obedecer la palabra de Dios. No puede cumplir los mandamientos de Dios que Él ha establecido en su palabra. ¿Vives para agradar a Dios? ¿Se preocupa usted por obedecer la palabra de Dios? ¿Tiene en cuenta la palabra de Dios en su diario vivir? Solo los creyentes genuinos obedecen la palabra de Dios. Y esa es una característica de un cristiano verdadero. Obedece la palabra de Dios. Independiente de lo que pase, obedece porque quiere agradar a Dios.
El verdadero cristiano se deleita en obedecer porque entiende que no es una carga. Ahora, ¿usted disfruta obedecer la palabra de Dios? ¿Cuál es su postura frente a lo que Dios le pide que haga? Cada vez que usted escucha la palabra de Dios y que recibe la palabra de Dios, ¿desea obedecerla? Quiero mostrarle a continuación la siguiente imagen. Mira esta imagen y saca sus conclusiones. Creo que esa imagen dice todo. La forma como las personas pueden ver los mandamientos de Dios. Para algunos puede ser simplemente algo que Dios pone para amargarnos la vida. Para otros puede ser simplemente una cerca de protección, como aparece en la imagen. Muy bien, esa es la primera evidencia. Obedece la palabra de Dios. La segunda evidencia es que el verdadero creyente vence al mundo. Y cuando me refiero al mundo, hablo del sistema, todas aquellas cosas que hay alrededor en el mundo que es malo, y lo vamos a mirar por qué lo vence. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Ahora estamos en el versículo 4 de 1 de Juan 5. Dice: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía o cree en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Hermoso este pasaje porque nos habla de la victoria que el creyente verdadero tiene, y habla del que ha creído en el Señor. Y cuando habla de creer es porque le ha entregado su vida, ha hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Si usted ha hecho a Jesús, el Señor Jesús, su Señor y su Salvador, entonces usted puede vencer al mundo y todo lo malo que hay en él. Porque los cristianos verdaderos pueden vencer la maldad, el pecado, pues han nacido de nuevo. ¿Cómo hace una persona para poder ser diferente, para marcar la diferencia en el mundo en que vivimos? ¿Cómo hace alguien para no hacer lo que el sistema está imponiendo o induciendo que se haga? Pues muy simple, porque ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es una nueva persona que ya no vive para agradar al mundo, sino vive para agradar a Dios. Vencer al pecado, al mundo, es posible gracias a que se ha creído en el Señor Jesucristo. Y cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, Él viene a morar en la vida de esa persona por medio o a través del Espíritu Santo, quien le capacita para vivir una vida de acuerdo al Señor. Y por eso la Biblia dice que es que ahora vence al mundo al creer. Por esa fe en Jesucristo es que se vence al mundo y todo lo malo que hay en él. Creer en Jesús implica arrepentimiento, confiar en Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia nos habla de creer, es más allá de una fe intelectual. Está hablando de confianza plena, pero también de obedecer. Cuando nosotros creemos en el Señor, estamos diciendo, o la palabra nos quiere decir mejor, que se trata de que ahora vivimos para obedecer. Creer en la Biblia es sinónimo de obedecer. Quienes han creído en Jesús tienen el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Por eso es que podemos vencer al mundo, porque esa fe en el Señor Jesucristo nos capacita para vencer el mal y no ser vencidos por el mal. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 8, en el capítulo 8, el verso 9, esta gran verdad. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Gracias a la fe y al poder del Espíritu Santo,
que está en aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, es posible vencer al mundo de maldad. Gracias al Señor es que usted puede decirle al mundo o al pecado que no cedes ante él, porque como has creído, dentro de usted y de mí está el Espíritu de Dios, entonces podemos decirle no. Esa es la evidencia, porque el Señor vive en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora hay una pregunta que debemos hacernos: ¿estás venciendo al mundo o estás siendo vencido por el mundo? Es algo que usted debe responder a sí mismo. ¿Por qué? Porque una evidencia de un verdadero creyente en Cristo es que vence al mundo. Es una persona que tiene la capacidad de decirle no a ese sistema, a esos valores que el mundo está estableciendo. Simplemente tiene el carácter, dice: no voy a ceder ante ello, no voy a comportarme como se comportan los demás, no voy a actuar como hacen los demás, no voy a pensar como piensan los demás, sino lo hago como la palabra de Dios me indica. El verdadero creyente no es influenciado por el mundo, y eso es muy importante que debamos hacerlo, porque si alguien dice que es creyente pero vive influenciado por el mundo, el sistema y las modas, yo reevaluaría un poco eso, si realmente es un verdadero creyente. El sistema de valores de este mundo no es un modelo a seguir para el verdadero creyente, porque simplemente tiene claro cuál es su identidad en el Señor, tiene claro quién es Él. No es lo que el mundo dice que es, no es quien dice la sociedad que es, sino es lo que la palabra de Dios dice que es. El verdadero cristiano no se deja llevar por las modas y tendencias de este mundo. Muchos que se dicen ser cristianos están influenciados por el mundo y su forma de vivir, de vestir, de actuar, de pensar y de proceder tiene que ver con la influencia que el mundo hace. El verdadero creyente no se deja influenciar por este tipo de cosas. Tiene muy claro que todo lo que hay en el mundo no es de Dios. Eso lo tiene claro el verdadero creyente. Todo lo que hay en el mundo no es de Dios, y si no es de Dios, no es bueno. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces podemos decir con toda seguridad que el verdadero creyente triunfa sobre las propuestas de este mundo. Eso es muy importante. Un cristiano verdadero, ¿cuál es la evidencia que triunfa sobre las propuestas de ese mundo? Porque ya vimos que todo lo que hay en el mundo no es bueno. Por el contrario, es en contra de Dios, va en contra de Dios. Y si yo soy un verdadero cristiano, no me dejaré influenciar por lo que este sistema me propone cada día. El cristiano genuino no es mundano, se diferencia del mundo. Eso debemos tenerlo claro nosotros. Si usted dice que es un verdadero creyente, debe demostrarlo. Eso se tiene que notar. No es porque usted saluda o dice Dios te bendiga o algún comentario alusivo al Señor, o porque a veces pone música que exalta al Señor. Eso no te hace cristiano. El verdadero creyente se nota en cómo vence al mundo y no es vencido por las tendencias y las propuestas que el mundo está haciendo. Muy bien,
ya vimos dos evidencias entonces de lo que es un verdadero creyente. Primero, obedece la palabra de Dios. Y el segundo, vence al mundo. Vamos a ver la tercera evidencia de un verdadero creyente. Y es que no practica el pecado. Tercera evidencia, el cristiano verdadero no practica el pecado. Veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. El que permanece cerca de él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido, hablando de Jesús. 7. Hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Verso 9. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Verso 10. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Practicar, cuando la palabra de Dios entonces nos habla de practicar significa realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. También significa realizar de forma habitual o continuada una acción puntual o alguna actividad. Entonces, cuando hablamos de practicar, estamos hablando de hábitos, de costumbres, de tendencias, de inclinaciones. Entonces, ¿cómo saber quién es un verdadero creyente de acuerdo a la palabra de Dios? Pues muy simple. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, y es que esta persona que dice ser creyente no practica el pecado, es decir, no vive en un estado de pecado. No es posible que alguien que dice que es cristiano y a su vez vive en un pecado X, cualquier pecado. Sería una contradicción. La palabra de Dios nos está hablando al respecto. Es muy distinto de pecar a practicar al pecado, porque entonces, bueno, entonces ¿cómo hago yo? O sea, nunca peco. No, todos al vivir en este cuerpo estamos expuestos a pecar, pero una cosa es pecar en algún momento y otra muy distinta es un estado en el que yo permanezco continuamente. Y no es posible que alguien que dice que es cristiano o creyente en Jesucristo está en un estado, valga la redundancia, de pecado. La práctica tiene que ver con un hábito continuo en una acción determinada. Entonces yo debo preguntarme a mí mismo, ¿hay algún hábito en el cual yo, pecaminoso, en el cual estoy y no me he apartado? Si yo digo que soy un verdadero creyente, yo no me voy a quedar en ese estado. Yo busco la manera, me arrepiento, me acerco a Dios, le pido a Dios ayúdame, no me siento conforme, no me quedo en ese estado si soy un verdadero creyente. Pero si alguien viene a decir que es cristiano o es un creyente, pero vive en un estado de pecado, pues considero que según la palabra de Dios, esa persona está engañada. Porque si así fuera, estaría haciendo lo que sea para resolver y apartarse de ese pecado. No querría estar ni un minuto más en esa condición, porque sabe que a Dios no le agrada. El creyente
permanece cerca de Jesús, es decir, tiene una relación personal con el Señor. Y al tener una relación personal con el Señor, pues entiende que vive para agradarlo a Él, sabe que todo el tiempo el Señor está con Él. Por lo tanto, se cuida de no ofender y de no fallar al Señor, porque entiende que ya no está en el estado en que se encontraba antes. Cuando estaba en pecado, vivía en pecado y vivía para agradar a sí mismo, pero también para obedecer a Satanás. El verdadero creyente vive una vida que honra a Dios, pues es consciente de la presencia de Dios continuamente, pues ella está sobre él. Usted y yo, si somos verdaderos creyentes, debemos saber que Dios todo el tiempo está con nosotros, que no hay un instante, un segundo de nuestra vida que el Señor no esté con nosotros. Entonces, si soy un creyente, un hijo de Dios, soy consciente de eso y vivo para agradar a Dios. En cambio, aquel que dice que es creyente, pero vive en un estado de pecado, entonces realmente no ha conocido a Dios, como dice la palabra del Señor. Si una persona se aleja del Señor, entonces se acercará al pecado y al mundo. Y ahí es donde empieza la situación. ¿Por qué? Quien se aleja del Señor termina siendo vecino del pecado. Y si usted y yo somos vecinos del pecado, hay algo por resolver. Necesitamos arrepentirnos, porque no es posible decir que soy creyente pero tengo una relación con el pecado. Eso no es posible. Si usted ha nacido de nuevo, no practica ningún pecado, pues has muerto a toda clase de pecado. Y ya le estaba diciendo que es que no peque. No estamos hablando de un estado, de un hábito, de una práctica en la cual usted ni yo debemos estar. La Biblia entonces nos dice que el que ha nacido de nuevo no peca, porque la vida de Dios está en él. Entonces ahora brota vida en ese creyente, ya no está muerto. Lo que sale, lo que emana de él es la vida de Dios, porque ya está Dios en él, es una nueva criatura. Por lo tanto ya no puede estar en pecado. Esa persona no se encuentra en un estado de muerte espiritual. Miren, no hay nada más triste para alguien creer que es cristiano cuando en realidad no lo es. Y déjame decirle que Satanás estará contento de que esa persona crea que es algo cuando en realidad no lo es. El pasaje que acabamos de leer nos ayuda confirmando de cómo saber si alguien es hijo de Dios o no. Recordemos lo que dice la parte B del versículo 10 de Primera de Juan 3. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. ¿Está claro? Ahí está hablando quién no es y quién es. Todo aquel que no lleva una vida justa, recta delante de Dios y no ama a su hermano, es una clara evidencia de que no es hijo de Dios. Y así la persona diga, no es que soy un hijo de Dios, pero si yo no vivo una vida delante de Dios que lo agrade y amo a mi hermano, pues entonces no soy un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios y usted lo puede corroborar en su Biblia. Primera de Juan 3:15 dice: el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra de Dios? ¿Qué está pensando? ¿Qué cree que nos quiere decir? Pues la Biblia dice que si en mi corazón hay resentimiento, hay odio, pues realmente ese odio no contrasta con la identidad de lo que yo digo que soy. Un verdadero cristiano no puede decir que es cristiano y a su vez odiar a alguien. El verdadero creyente se conoce porque vive una vida íntegra en la dirección
horizontal y vertical. Vertical con Dios y horizontal con el prójimo. Es ahí donde se mide. La palabra de Dios entonces nos está dando la prueba, la evidencia de lo que es una persona realmente que ha nacido de nuevo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿eres un verdadero creyente? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Qué conclusión sacas? ¿En realidad has muerto al pecado? Odiar, no perdonar es un pecado. No importa si has hecho una oración de fe. No es suficiente si usted se ha bautizado como Jesús lo enseñó. No importa si escuchas música cristiana. Si todavía practicas el pecado, no has nacido de nuevo, entonces no eres un verdadero creyente. Necesitas arrepentirse de verdad si quieres ser salvo. De lo contrario, no heredarás el reino de Dios. En otras palabras, no serás salvo. Y puede que hayas ido a la iglesia, escuchado música y saludar como saludan los cristianos, tener manías, frases. Pero si no te apartas del pecado, no heredarás el reino de Dios. Si todavía practicas el pecado, necesitas arrepentirte. Entonces, un verdadero creyente es aquel que primero obedece a la palabra de Dios. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia es que vence al mundo. Y tercera evidencia es que no practica el pecado. De acuerdo a esto, ¿cómo eres delante de Dios? Lo que estamos haciendo es permitir que la palabra de Dios nos confronte, permitir que la palabra de Dios sea una lámpara que ilumine nuestra vida y saque a luz aquellas cosas que están ocultas. De nada sirve vivir engañados creyendo que somos cristianos cuando en realidad no lo somos. En este tiempo de aislamiento, de pandemia, y donde muy seguramente Dios nos ha llamado a reevaluar cosas en nuestras vidas, una que debemos reevaluar es si somos o no verdaderos creyentes. ¿Qué evidencia que soy un verdadero creyente? Recuerde, número 1, que obedezco la palabra de Dios. Número 2, que puedo vencer al mundo. Y número 3, que no practico el pecado. Esas tres cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, me demuestran que alguien es un hijo de Dios. Así que es importante que en esta noche analicemos eso. Estas evidencias revelan quién es un verdadero cristiano. Y espero que la palabra de Dios haya tocado, haya confrontado su vida, porque es necesario hacer cambios. Es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida para no seguir creyendo algo que no somos. Es mejor que reflexionemos, y si necesitamos arrepentirnos, pues qué mejor momento que ahora. Así que si usted ha descubierto que le falta, que no hay las evidencias suficientes para decir que eres un verdadero creyente, le invito en esta noche para que usted se arrepiente y le diga: Señor, perdóname, porque he vivido una vida que no te agrada y sin embargo estaba creyendo que era un hijo tuyo. Yo realmente quiero ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero conocerte, porque quien conoce al Señor se aparta del pecado. Quien conoce al Señor vence al mundo, y quien conoce al Señor obedece la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, quiero invitarle para que por un momento inclines tu rostro delante del Señor y con profunda reverencia hables con Él al respecto de lo que hemos hablado en esta noche. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, Señor, hoy reconozco que tú me has hablado. Hoy reconozco que su palabra me ha confrontado, Señor. Padre, y yo oro por cada persona que ha estado escuchando esta enseñanza, Padre.
Y oro para que en este momento su Espíritu Santo le convenza, le redarguya, le confronte, Señor, y lo lleve al arrepentimiento. Aquellas personas, Señor, que necesitan arrepentirse verdaderamente, yo te ruego en esta hora, Espíritu de Dios, para que los toques y que sus corazones sean quebrantados, que todo engaño, que toda mentira que han creído y que hay en sus mentes se caiga en el nombre de Jesús, y que ellos puedan darse cuenta que necesitan conocerte verdaderamente, que quien conoce a Jesús no vuelve a ser la misma persona, sino que hay un cambio verdadero. Señor, ayúdanos a ser verdaderos cristianos, que hayan evidencias que no se pueden negar de que somos verdaderos creyentes, que cuando la gente nos vea y nos conozca pueda decir que somos verdaderos creyentes, no perfectos, pero que sí nos preocupamos por llevar una vida que honre al Señor. Padre, muchas gracias por habernos permitido reflexionar en su palabra. Bendice a cada persona y a cada familia, Señor, que se ha conectado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, y todos aquellos que se han conectado y han permanecido hasta este momento, les envío un abrazo fraternal de parte de toda la familia pastoral, mi esposa, mi hija y mi persona, por supuesto. Que Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante, permaneciendo en el Señor, que cuando tengamos la oportunidad, pues volveremos a encontrarnos en este lugar. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.